Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 269. 26 de septiembre. Lecturas del día. 2 Samuel 22. Gálatas 2. Ezequiel 29. Salmos 78, 1-37. Primera lectura. 2 Samuel 22. Entonces David habló al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Mi Salvador, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, quien es digno de ser alabado. Y soy salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me cercaron. Los torrentes de perversidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos temblaron. Y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz. Y el fuego de su boca consumió. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Y apareció sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo pabellones a su alrededor. Oscuridad de aguas, densos nubarrones. Por el resplandor de su presencia. Carbones encendidos se inflamaron. Tronó el Señor desde los cielos. Y el Altísimo hizo oír su voz. Y disparó flechas, y los dispersó. Relámpagos, y los confundió. Entonces aparecieron los lechos marinos. Los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A la reprensión del Señor. Al soplo del aliento de su nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. De los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio. Mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Me rescató, porque se complació en mí. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia. Conforme a la pureza de mis manos me ha pagado. Porque he guardado los caminos del Señor. Y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos.
También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno. Con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro te muestras puro. Y con el perverso te muestras sagaz. Tú salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Contigo aplasto una tropa. Con mi Dios escalo una muralla. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es refinada. Él es escudo a todos los que en él se refugian. Pues ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es roca, sino nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa, y Él pone al íntegro en mi camino. Él hace mis pies como de ciervas, y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, y tu benignidad me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he herido, de modo que no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que se levantaron contra mí. También has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda. Y he destruido a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra. Como lodo de las calles los pisé y los dispersé. También me has librado de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oír de mí, me obedecen. Los extranjeros pierden su valentía y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, y bendita sea mi roca. Exaltado sea Dios, roca de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y subyuga pueblos debajo de mí, que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación para su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segunda lectura. Gálatas 2. Entonces, después de 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían fama, para que no corriera ni hubiera corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. A ellos ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pero de aquellos que tenían fama de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían fama, nada me añadieron. Sino al contrario, reconociendo que a mí se me había encomendado el Evangelio para los incircuncisos, así como a Pedro para los circuncisos, porque aquel que obró eficazmente en Pedro para el apostolado a los circuncisos, obró eficazmente también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los del partido de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unieron en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo, entonces, ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo vuelvo a edificar lo que destruí, yo mismo resulto ser transgresor. Pues mediante la ley yo he muerto a la ley, para vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Tercera lectura. Ezequiel 29. En el año 10, el día 12 del mes 10, vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dice el Señor Dios. He aquí, estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El gran monstruo que yace en medio de sus ríos. ¿Qué ha dicho? Mío es el Nilo. Yo mismo me lo hice. Pondré garfios en tus quijadas. Y haré que se peguen a tus escamas los peces de tus ríos. Te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos.
caerás sobre la superficie de la tierra. No serás recogido ni enterrado. Te he dado por comida a las fieras de la tierra y a las aves del cielo. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor. Porque han sido un apoyo de caña para la casa de Israel. Cuando te agarraron con la mano, te quebraste. Y les rasgaste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te rompiste. Y les hiciste temblar todos los lomos. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, traeré contra ti la espada, y exterminaré de ti hombres y animales. Y la tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruina. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Porque él ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo lo hice, por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos. Y convertiré la tierra de Egipto en ruinas desoladas, en desolación y ruina desde Migdol hasta Asuán, hasta la frontera de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y convertiré la tierra de Egipto en desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades, en medio de las ciudades desoladas, quedarán desoladas por 40 años. Y dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por las tierras. Porque así dice el Señor Dios, al cabo de 40 años recogeré a los egipcios de entre los pueblos donde fueron dispersados. Y haré volver a los cautivos de Egipto, y los haré regresar a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino humilde. Será el más humilde de los reinos, y nunca más se levantará sobre las naciones, y los disminuiré para que no dominen a las naciones. Y nunca más será para la casa de Israel objeto de confianza, recordando la iniquidad de haber acudido a ellos. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército realizara una gran campaña contra Tiro, toda cabeza quedó calva y toda espalda desollada. Pero ni él ni su ejército recibieron nada de Tiro por la campaña que había realizado contra ella. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, daré la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará su riqueza, recogerá su botín y tomará su despojo, y esta será la paga para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto por su trabajo, porque trabajaron para mí, declara el Señor Dios. Aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuarta lectura. Salmos 78, 1-37. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Declararé cosas escondidas desde la antigüedad. Cosas que hemos oído y conocido. Y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que nacieran, y éstos, a su vez, se lo contaran a sus hijos,
para que pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación rebelde y contumaz, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín, arqueros bien equipados, volvieron la espalda el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y las maravillas que les había mostrado. Él hizo maravillas ante sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como un muro. Entonces los guió con una nube de día, y toda la noche con un fuego resplandeciente. Partió las rocas en el desierto, y les dio a beber como de las profundidades. Hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como ríos. Sin embargo, continuaron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios, y dijeron: ¿puede Dios preparar una mesa en el desierto? Ciertamente Él hirió la roca y brotaron las aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Puede también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, el Señor oyó y se enfureció. Un fuego se encendió contra Jacob, y subió la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio alimento del cielo. El hombre comió el pan de los ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Hizo que soplara en los cielos el viento del este, e hizo venir con su poder el viento del sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves aladas como arena del mar. Las hizo caer en medio de su campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les cumplió su deseo. Aún no habían satisfecho su deseo, y la comida aún estaba en su boca, cuando la ira de Dios vino sobre ellos, y mató a muchos de los más robustos, y derribó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, continuaron pecando, y no creyeron en sus maravillas. Por lo tanto, Él acortó sus días como un soplo, y sus años con terror repentino. Cuando los hería, entonces le buscaban. Se volvían y buscaban a Dios con diligencia. Se acordaban de que Dios era su roca,
y el Dios Altísimo su Redentor. Pero con su boca le engañaban, y con su lengua le mentían. Su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Fin de la lectura día 269.